Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Sanroma y estamos emitiendo ahora mismo en la red por 3 canales: el canal de Los Demos, el canal de Círculo TV y el canal mío, que es Policrítico. Bienvenidos al segundo programa de En Ruta 28M. Como sabéis, de aquí a unos meses, el 28 de mayo, se celebran las elecciones municipales y también las autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas. Y bueno, tenemos en juego la democracia. Así que vamos haciendo una ruta a través de España, y esa ruta a través de España nos lleva a diferentes localidades conociendo a candidatos y candidatas a sus diferentes ayuntamientos. Así que, sin más dilación, comenzamos con el programa de hoy. Y como acabamos de decir, vamos por diferentes partes de España, recorriendo capitales, pueblos. De aquí, antes de nada, invitamos a todo aquel candidato, candidate que quiera participar con nosotros a hablar de su programa, incluso ¿por qué no?, a aumentar sus posibilidades, que le conozca a la gente si no le conoce en su lugar, a que se ponga en contacto con nosotros. Ya veréis diferentes formas de ponerse en contacto con nosotros para, pues bueno, tener una entrevista, poder concertar un pequeño programa y sobre todo para que la gente, los votantes, posibles votantes de su localidad, lo conozcan y puedan votar a esa persona o a otro partido. Pero siempre la información es clave. Y hoy la pregunta que os hago es: ¿dónde vamos? Porque por ahora no hemos dicho nada. Os vamos a poner un pequeño vídeo a ver si los chicos que estáis aquí en el chat, que sois muy inteligentes, sabéis dónde vamos y a qué lugar nos dirigimos hoy. Efectivamente, lo acabáis de ver. Hoy nos dirigimos a Burgos capital. Y bueno, hoy con quien vamos a hablar es con la candidata, en este caso de Podemos, Izquierda Unida, que van en coalición, al ayuntamiento, a la alcaldía de Burgos. Ella es Marga Arroyo. Marga, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada. Pues encantados nosotros de poder tenerte. Y bueno, casi hace la semana pasada estrenamos el programa. Pronto pudimos hablar contigo a través de unos contactos y dijisteis que sí. Os lo agradecemos porque además precisamente lo hacemos la entrevista en directo, que es uno de los puntos que más nos gusta, hacer las cosas en directo, principalmente porque así los miembros del chat que nos ven pues pueden participar y comentaros también a los miembros del chat que después de que yo haga una pequeña entrevista, luego también los tertulianos habituales, el Sanedrín que tenemos, también hablará un poquito con Marga, pero todos los miembros del chat podéis formular vuestras preguntas en el chat porque se van a recoger y al final pues formularemos esas preguntas que no se han hecho todavía. Entonces, a todos muchísimas gracias, a Marga por estar aquí y también por estar aquí a todos vosotros. Marga, cuéntanos lo primero, menudo lío, candidata a la alcaldía para el Ayuntamiento de Burgos, cuéntanos, ¿a qué se debe? O preséntate primero y luego cuéntanos cuáles son los motivos, ¿no?, que te llevan a presentarte allí, para quien no te conozca. Entiendo que en Burgos, como ya llevas varios años trabajando, pues muchos ya te conocen. Sí, bueno, yo me crié en Burgos, mi familia vive en Burgos, mis hermanos viven en Burgos y me fui como muchos burgaleses y muchas burgalesas a estudiar fuera. Me pasé muchos años fuera, me fui al extranjero, hago un resumen muy rápido, ¿eh? Volví a España, digamos, estuve en Madrid, conocí a mi pareja, me fui a vivir a Barcelona, me pasé varios años en Barcelona y en Barcelona me pilló el 15M, embarazada de mi hija además. Y bueno, pues participé en todas las movilizaciones del 15M. Yo recuerdo ir muy, muy embarazada con una barriga enorme a la Plaza de Cataluña con cacerolas, pues a las caceroladas que había allí, ¿no? Siempre con la idea de, pues eso, de exigir un cambio, ¿no? Un cambio de hacer las cosas desde la política. Finalmente decidimos volvernos a Burgos, ¿no?, volver a los orígenes para, bueno, pues para estar cerca de la familia y para estar en un entorno un poco más amable que una gran ciudad, ¿no? Aunque Barcelona es una ciudad fascinante. Y nada, bueno, pues enseguida entré en contacto con Podemos y la verdad es que yo no había militado nunca en ningún partido político, siempre la intención era aportar lo que pudiera, ayudar en lo que pudiera y siempre de fondo como la idea del servicio público, ¿no?, de hacer, pues eso, hacer una política
pues hombre, como más cercana, ¿no? Más amable, más empática, más cuidada. Y bueno, pues finalmente entré como número 2 de la candidatura en la legislatura pasada y el portavoz, por cuestiones personales, dimitió, dejó el cargo y bueno, pues estoy bueno, soy candidata, he sido portavoz durante esta legislatura y soy candidata a la alcaldía por Podemos y por Izquierda Unida. Hemos llegado a un acuerdo y en eso estamos. Aceptándolo pues con mucha responsabilidad, es un reto muy, muy importante y con mucha seriedad. La verdad que con discusiones familiares también, ¿no? Porque dedicarse a esto cuando no te has dedicado a ello y cuando además sigues ejerciendo con tu profesión, pues no es una cosa fácil de compaginar. Efectivamente, ¿cómo llevas precisamente tú que te mueves tanto, tú que te mueves tanto, te mueves mucho, cómo llevas precisamente pues la dedicación, ¿no? Porque también, pues aparte de tener ganas, pues hay que poder tener tiempo, ¿verdad? Para poder trabajar Sí, la representando a la verdad es gente. que sí, a ver, yo soy afortunada en el trabajo que tengo, ¿no? Lo voy a decir, soy azafata de vuelo para que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero soy muy afortunada, ¿no? Porque, bueno, pues porque puedo compaginarlo, porque puedo, digamos, aglutinar los vuelos durante una quincena y al final, pues termino trabajando alrededor de 10 días volando, ¿no? Y trabajando con una jornada reducida porque tengo una hija menor de 11 años. Y lo puedo compaginar. A veces no es fácil, pero bueno, la tecnología también lo que ha hecho ha sido esta pandemia, si podemos sacar algo positivo de la pandemia, es que hay un tipo de tecnología que ha venido para quedarse y bueno, pues ahora mismo, pues yo perdona, Ahí tenemos la tecnología. Ha perdonad, venido directamente, sí señora. perdonad. Exacto. Bueno, pues que puedes compaginarlo y puedes asistir a todo tipo de reuniones, ¿no? Estés donde estés, desde el otro lado del mundo. Entonces, bueno, pues en ese sentido, a ver, no es fácil y le quitas tiempo a tu familia y además hay determinadas cuestiones que te las llevas a casa. No es fácil, pero bueno, con mucha ilusión y sobre todo con una red familiar de amigos y de gente cercana que te quiere, que te apoya y que además te pone en tu lugar para no despegar nunca, mejor dicho, para no despegarte del día a día. ¿Estáis, entiendo que haciendo algún tipo de pleno o alguna cosa así de manera online? Pregunto. Bueno, a ver, las comisiones y los plenos y toda la actividad institucional son presenciales ya. Pero, por ejemplo, todas las reuniones que yo tengo con el equipo de gente con el que trabajamos, todas esas reuniones, pues cuando estoy fuera son online y cuando estoy en Burgos, pues son presenciales, porque también nos gusta mucho vernos y cuidarnos, ¿no? Y tocarnos y estar juntos, ¿no? Y apoyar. Pero bueno, pues eso, no dificulta, digamos, el trabajo, eso, con todo el equipo. Marga, ¿cómo calificas esta legislatura? Gobernando en Burgos, en este caso, pues una Mm. coalición de PSOE y Ciudadanos. ¿Cómo la calificas? Porque consideras que el PSOE casi es de derechas, ¿no? Por lo que he podido leer algunos estos días. Bueno, a ver, por ser justos, ha sido una legislatura compleja para el que estaba gobernando. Ha sido una legislatura muy complicada porque hemos pasado una pandemia y ha habido que gestionar una pandemia. Y desde el gobierno se ha tenido que gestionar una pandemia. La pandemia pasó y lo que sí que nosotros siempre le hemos dicho al Partido Socialista es que teníamos muchas expectativas con respecto a la gestión que iba a llevar a cabo, pero finalmente ha sido bastante decepcionante, ¿no? Porque aparte del gestionar, ¿no? De que en una ciudad, bueno, pues tiene que haber luz, tiene que haber un contrato de basuras, en fin, tiene que estar la ciudad limpia, tiene que estar las aceras cuidadas, ¿no? En fin, tiene que funcionar el transporte público. Hombre, lo que sí que teníamos la ilusión, ¿no? Ya estamos muy decepcionados, es que el Partido Socialista iba además a transformar, digamos, de alguna manera toda la gestión dentro de la ciudad y que todas las políticas que iba a llevar a cabo iban de alguna manera a despegarse de lo que habían sido las políticas del Partido Popular. Y en ese sentido, pues sí que ha habido bastante decepción en la mayoría de las áreas. Hay algunas áreas que se salvan, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, el área de medio ambiente con el que hemos colaborado muchísimo con el concejal. Bueno, hemos hecho muchísimas aportaciones pues, al reglamento de arbolado, al contrato de basuras, en fin, a diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente de la ciudad y hemos trabajado muy bien.
pero en el resto de áreas la verdad es que la gestión ha sido muy poco valiente, muy poco audaz, muy poco transformadora. Bueno, un Partido Socialista muy cercano pues al Partido Popular, la verdad. ¿Entiendes que igual para no caerle mal a Ciudadanos o no tener enfrentamientos con Ciudadanos y que Ciudadanos se tira un poquito del gobierno, del alcalde, de la Rosa? Bueno, yo creo que no, yo creo que es su ser, digamos, es su esencia. Y además él lo dice, quiero decir, si hablas con el alcalde de Burgos, él dice que admira a Moreno Bonilla, ¿no? Él aspira a estar en el centro, digamos. El Partido Socialista se le queda un poco a la izquierda, o por lo menos las bases del Partido Socialista se le quedan a la izquierda. Luego hay otra cuestión que también le achacamos mucho y es que no ha sabido enfrentarse a los lobbies del ladrillo en Burgos, ¿no? Al caciquismo tradicional, a los que siempre han estado gobernando la ciudad desde la sombra, a los grandes apellidos. Eso sí que se lo hemos echado mucho en cara y sí que cualquier gobierno que esté en el ayuntamiento debería de tratar de despegarse de eso. Porque eso precisamente influye todo este, digamos, este ambiente casi antiguo en la toma de decisiones del día a día y en el avance de Burgos hacia alguna línea diferente a lo que siempre ha sido. Nosotras pensamos que sí, que hay miedo a tomar determinadas decisiones pues, respecto, pues, por ejemplo, al plan de vivienda, ¿no? O decisiones en cuanto al suelo, o decisiones en cuanto a la intervención de precios, de los precios del alquiler, ¿no? Pues tiene mucho que ver, que detrás hay un lobby del ladrillo, que nosotros llamamos el lobby del ladrillo, que aparte de controlar, digamos, el suelo, ¿no? Y qué es lo que se construye en Burgos y qué no, también tiene medios de comunicación. Pero tampoco me quiero, o sea, decir bueno, y entonces, claro, es muy difícil pues ir en contra, ¿no? Ir en contra y decir determinadas cosas. Te consideras madre y feminista, esos son Sí. puntos muy importantes, ¿no? Y puntos a tener en valor, que entiendo que al decirlo consideras que en este sentido, por el tema del feminismo, por ejemplo, pues el PSOE no lo lleva tanto, ¿no? Sí, bueno, madre en primer lugar, sí, desde luego, porque, bueno, pues porque por ser madre es mucho más difícil todo, eso porque es mucho más difícil conciliar, te cargas tú o sea, tienes la carga mental del día a día, en fin, todas estas cuestiones que o sea, no voy a entrar en ellas ahora, y feminista porque el feminismo lo que reivindica es la igualdad entre hombres y mujeres. Y hablando, yo qué sé, pues por ejemplo, o sea, pues por poner ejemplos así muy, o sea, para que se entienda. Eh, la semana pasada dimos una rueda de prensa con la plataforma de afectados por la hipoteca, porque bueno, en Burgos es el Parque Municipal de Vivienda, nosotros pensamos que no se está gestionando como se debería gestionar. El Parque Municipal de Vivienda está destinado a familias vulnerables y tiene nombre de mujer. La mayor parte de las familias vulnerables que están haciendo uso de ese parque de vivienda tienen nombre son mujeres monomarentales o mujeres con 3 niños, mujeres que tienen, o sea, cuya precariedad laboral es muy difícil digamos, de salvar. La mayor parte de ellas son mujeres. Y quiero decir esto porque sí que es cierto que tenemos un techo de cristal y sí que es cierto que en los puestos de dirección y donde se toman las grandes decisiones en las empresas, en la política, somos minoría y sí que es verdad que ese techo de cristal hay que tratar de romperlo, pero es que en las bases, en el día a día, en las bases, en estas familias, estas madres que acceden al Parque Municipal de Vivienda, hay mucha más desigualdad, muchísima más desigualdad en cuanto, pues eso, a precariedad laboral, a conciliación, a enfermedades, a salud mental, en fin. Por eso el feminismo es igualdad. Y yo siempre digo que para conseguir una sociedad igualitaria necesitamos a todos esos hombres feministas, ¿no? O sea, yo no quiero, o sea, lo que quiero es acogerles, que lo que quiero es que nos ayuden, que nos apoyen, que estén con nosotras. Eso es lo necesario, ¿no? Lo digo esto porque a veces se entiende como que no, que queremos, no, es igualdad, queremos una sociedad igualitaria, igual para todos y para todas. ¿Y cómo se puede conseguir eso desde un ayuntamiento? Porque a veces pensamos que solo puede ser pues, con normas europeas o nacionales. A nivel ayuntamiento, ¿qué se puede hacer precisamente para ello?
No, en el día a día lo que hay que hacer es tratar de, bueno, de articular mecanismos y herramientas para que las mujeres se acerquen, ¿no? A la política local, que siempre, pues siempre hay muy pocas. Y bueno, desde un ayuntamiento, pues las políticas que hay que llevar a cabo es las de protección a los más vulnerables. Y es que coincide que los más vulnerables generalmente suelen ser mujeres, lo que acabo de decir. Bueno, pues por ejemplo, gestionar el parque municipal de vivienda para que las mujeres, gestionarlo bien, para que las mujeres que acceden a este parque municipal, a estas viviendas, no tengan mayores dificultades, pues hombre, esto es muy deseable. La gestión que ha hecho el Partido Socialista, pues en este sentido, pues ha sido muy mala, la verdad. ¿Qué se puede hacer? Pues dar visibilidad a estas cuestiones para que seamos todos y todas conscientes de lo que sucede. ¿Y qué es lo que se puede hacer desde un ayuntamiento? Bueno, pues nosotros cuando presentamos el programa, lo llevábamos en el programa, pensábamos que el área de igualdad no puede estar supeditado a los servicios sociales. Hay una concejalía de servicios sociales en el Ayuntamiento de Burgos y ahí en esa concejalía está metido juventud, está metido igualdad, están metidos personas mayores, en fin, nosotros pensamos que en un ayuntamiento pues socialista, pues a lo mejor una concejalía de igualdad pues estaría muy bien, la verdad. Pero no, el Partido Socialista no se atrevió, ¿no? Lo supeditaron a los servicios sociales como si, no sé, como si, no sé cómo decirlo, como si la igualdad o el feminismo tuviera que ser, ¿no? Si fuera un servicio social. No, no, no. O sea, en la toma de decisiones en un área determinada, como es la Concejalía de Igualdad, no puede estar supeditada a servicios sociales. Tiene que ser un área completamente independiente. Igual que hay un Ministerio de Igualdad, pues tendría que haber una Concejalía de Igualdad. Entiendo que esa será entonces una de las propuestas que hacéis para esta próxima legislatura, una Sí, propuesta. sí. ¿Podrías concretarnos o comentarnos alguna propuesta más de las que lleves en el programa electoral para estas elecciones? Bueno, nosotros lo que le hemos exigido durante toda la legislatura al Partido Socialista, que parece que le ha dado como miedo, es que escribiera un plan de vivienda, que hubiera un plan de vivienda en la, y que fuera además un pacto de ciudad, que se tratara de llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Empezamos desde el principio de la legislatura con ello, haciendo proposiciones al Pleno, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, tratar de regular el alquiler en las zonas tensionadas, poniendo topes, ¿no? Tratar de fomentar que las viviendas vacías salieran, digamos, al mercado para que bueno, bueno, pues para que hubiera mucha más oferta y con un apoyo desde lo municipal a, a esos propietarios que a lo mejor tenían miedo de alquilar, tratar de que el ayuntamiento, de que la Sareb cediera todas las parcelas que tiene en Burgos y todos los pisos que tiene vacíos en Burgos al ayuntamiento para ampliar el parque municipal. Pedimos también una oficina de gestión de vivienda, como hay, por ejemplo, en ciudades como Valladolid, que está súper cerca, o yo que sé, en Bilbao, ¿no? Que ya nos queda más lejos y tienen más presupuesto, pero bueno, con ese ejemplo, ¿no? O Sevilla. Hay muchas ciudades que tienen una oficina que gestiona la vivienda o una empresa municipal de vivienda. Le pedimos también, pues eso, que escribiera un plan de vivienda que fuera un pacto de ciudad. Empezamos muy mal la legislatura, ¿eh? Nos decían que no era competencia nuestra, que era Mm. competencia de la Junta de Castilla y León, que nosotros no podíamos hacer nada. Ahora ya estamos escribiendo el plan de vivienda, ya lo han presentado y sí que es cierto que se nos queda un poco corto, pero bueno, como mínimo ya se ha salido adelante ese plan de vivienda. Nosotros, uno de los ejes fundamentales es ese, el de, el de hacer que en Burgos la vivienda sea accesible. No a los vulnerables, que por supuestísimo, porque es un derecho constitucional, pero sobre todo a la gente joven que muchas veces no puede acceder a una vivienda y tiene que estar, no se puede independizar ni puede empezar una nueva vida, pero Mm. también a una franja de edad entre los 25 y los 55 años que no tiene, que está fuera del mercado, del mercado hipotecario. Cuando desde Podemos en estatal se dice que hay que topar los precios de las hipotecas, a nosotros nos parece súper pertinente porque es verdad que hay toda una franja de edad que está fuera de ese mercado, que hoy por hoy nunca van a poder comprar una casa porque un banco no se lo va a dar. Entonces, Ujú. bueno, ese es uno de los grandes ejes. El otro gran eje es bueno, el de tratar de que el ayuntamiento sea eficiente y que sea racional. Digamos, hay una asignatura pendiente en el ayuntamiento de Burgos, a la interna,
que es el crear, digamos, el que todas las áreas del ayuntamiento funcionen de manera rápida, eficiente, engrasada, ¿no? Unas áreas relacionadas con otras y que esto funcione de manera, pues eso, rápida y dando servicio rápido a la ciudadanía, que hoy por hoy esto no sucede. Es una maquinaria que cuesta muchísimo poner en marcha. Hay muchos funcionarios pues que sienten una cierta frustración porque su trabajo al final no sale adelante o queda metido en un cajón, y yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Burgos. Cualquier gobierno que esté tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, porque no es una cuestión fácil y además sabemos que no es fácil, para tratar de que todas las dinámicas internas en el ayuntamiento funcionen con rapidez y con diligencia. Y otra de las Precisamente, cuestiones... sí, Sí, perdón, perdona. Marga, no Sí, perdona, sí, dime. precisamente estamos viendo ahora lo que sería el presupuesto municipal, ¿no? Solemos Mm, preguntar a los candidatos cuál es el presupuesto. Tú, como ya ibas trabajando, lo sabes. De hecho, este es el presupuesto bueno, el presupuesto de este año, presupuesto, o sea, desde luego es lo que se aprobó ahora a finales de año. sí, Y estamos hablando de que el Ayuntamiento de Burgos, en este caso, pues, más de 240 millones de euros. sí. En este sentido, a nivel propuestas o a nivel, bueno, no ya el balance de lo que se ha hecho, que ya nos ha comentado, sino a nivel propuestas, como candidata, ¿en qué partidas aumentarías el gasto y en cuáles reducirías? Por ejemplo, en inversiones, subirías, bajarías, en gasto social, que es una de las cosas que entiendo que ampliarías el gasto, que por lo menos más eficiente, más gasto en ese sentido. Sueldos del personal, por ejemplo, que también es un tema que siempre, es decir, el personal hay que aumentarlo, hay que bajarlo, en las inversiones hay que subirlas, hay que bajarlas. ¿Cuáles serían esos ejes relacionados con el presupuesto, que al fin y al cabo es un poco la clave, ¿no? O sea, yo de aquí subo, de aquí bajo, si hay más dinero en algo, pues la gente se verá beneficiada o en gastar o en ingresar, también ingresará menos el ayuntamiento o ingresará más según los gastos que hago. ¿Cuáles un poco esas áreas en las que esto lo subo, esto lo bajo, o cuáles son esas propuestas? Bueno, la cuestión fundamental es que tú puedes tener un presupuesto de 240 millones de euros, pero si no eres capaz de ejecutarlo, ¿no? Por eso hablaba de las dinámicas a la interna dentro del ayuntamiento. Si no eres capaz de ejecutarlo, no sirve para nada tener un presupuesto tan alto. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Burgos, este último presupuesto era un presupuesto alto. Nosotros la verdad es que lo votamos en contra, porque había muchas partidas que no nos parecían necesarias de ninguna de las maneras. Y había partidas pues, que no existían. Bueno, pues por ejemplo, finalmente hemos conseguido que se escribiera un plan de vivienda, pero no tiene una partida presupuestaria que lo avale. Eso es un brindis al sol. Tú puedes escribir un plan de vivienda y si no tienes una partida presupuestaria para empezar a funcionar, pues hombre, eso realmente es Claro. como, pues eso, un brindis al sol, no sirve para nada. Hay partidas, como por ejemplo una partida de 600.000 euros en el presupuesto y que resulta especialmente dolorosa, a mí me resulta dolorosa, que es una partida para traer y llevar aviones en el aeropuerto de Burgos, que es un aeropuerto que no tiene, bueno, en ese furor, ¿no? de construir aeropuertos, bueno, pues tenemos un aeropuerto en Burgos que nosotros desde el primer momento hemos dicho que no tiene que ser un aeropuerto que sirva para que unos burgaleses le paguen las vacaciones a otros burgaleses. Es decir, si tú pones una partida presupuestaria como en el presupuesto anterior de 1.200.000 euros para, con un contrato de patrocinio, hacer que Air Nostrum haga 2 vuelos o 3 vuelos a la semana, por decir que tienes aviones en Burgos, que tienes un aeropuerto con aviones que van y vienen, cuando lo que haces es llevar y traer aviones vacíos, lo que estás haciendo es que ese 1.200.000 euros de las arcas municipales y de todo el mundo, de la señora que tiene que acceder al parque municipal de vivienda, del empresario, de los que viven en el barrio de San Cristóbal, ese dinero que es de todos, se lo estás dando a unos pocos que se pueden permitir el lujo de irse a Barcelona en avión, ¿no? Les estás pagando las vacaciones, ¿no? Les estás pagando Igual las hay algo vacaciones. más necesario o urgente,
que se puede hacer, ¿no? Exacto, Exacto, entiendo. efectivamente. Entonces, claro, nosotros esta partida que en los años anteriores ha sido de 1.200.000 euros, este año en este presupuesto es de 600.000 euros. Dijimos desde el primer momento que efectivamente es una infraestructura en Burgos que es muy aprovechable y que puede servir, ¿no?, para dinamizar la ciudad. Y lo que dijimos es que lo que tenía que hacerse en esa infraestructura era una escuela de pilotos. Cuando lo dijimos y lo presentamos desde Podemos, bueno, salieron grandes sesudos economistas del Colegio de Economistas de Burgos a decir que, bueno, había que verlo y qué tal. Bueno, pues hoy por hoy tenemos una escuela de pilotos en Burgos que tiene 300 estudiantes, no sé cuántos tiene, que eso sí dinamiza la ciudad, porque se quedan a vivir en Burgos, porque están en Burgos, porque están consumiendo en Burgos y porque están, bueno, pues además se han creado sinergias con la universidad. En la universidad ahora mismo hay un programa de gestión aeroportuaria, ¿no?, un posgrado, ¿no? Se crean otro tipo de sinergias. Esta partida, por ejemplo, nos parecía especialmente dolorosa y que se podía haber invertido, pues, en otras cuestiones, ¿no? Pues en vivienda, o se podía haber invertido, por ejemplo, en Sí. cooperación al desarrollo, ¿no? Que cooperación al desarrollo, Burgos es una ciudad que tiene mucha tradición de voluntariado. Los burgaleses son muy generosos, ¿no?, con su tiempo, sobre todo con su tiempo, porque cuando estás en una asociación de cooperación al desarrollo y estás dedicando tu tiempo, que hoy por hoy es casi lo que más vale, pues eso habla digamos, de las características de la ciudadanía burgalesa, ¿no?, de cómo está cohesionada la ciudad, de cómo está entendida la vida. Es súper interesante. Bueno, pues por ejemplo, esa partida se podía invertir en la ampliación de la partida de cooperación al desarrollo, que con este gobierno ha sido una de las más bajas. Es verdad que ha ido subiendo, pero es curioso que hayan sido gobiernos del Partido Popular los que han tenido el tope, ¿no?, en la partida de cooperación al desarrollo. Pues, por ejemplo, este tipo de partidas. Marga, Dime. hablamos de lo que son las elecciones que vienen en cuanto a cifras, en cuanto a partidos. Tenemos Ujú. aquí las cifras exactas, o más que nada me interesan los porcentajes, ¿vale? De lo que sacó Sí, Podemos hace 4 años, ¿no? Me explico. sí. Eh, la ley electoral pide o dice que un partido, para que cuente a la hora de repartir las concejalías, debe de tener al menos un 5% de los votos de lo que se ha emitido, ¿vale? Sí. Claro, ese 5% de los votos, que es lo que tenemos, por ejemplo, aquí, o sea, la barrera electoral que se llama es el 5% de los votos en el ayuntamiento, vale. Ujú. Como has comentado, el anterior partido a vosotros, Iniciativa, ¿no? Creo que era No, burgalesa. imagina Burgos. Imagina, perdón, eso es, eso es. Mm. Imagina Burgos, como podemos ver, se Sí, quedó con un 4,68. Esto para la gente que lo está correcto. viendo verá que tiene un cero. Tiene un cero, pero si echamos cuentas, por decirlo de alguna manera, le correspondería algo, ¿vale? Pero todos los que nos Correcto. vean, al tener menos de 5%, no participa. Es como si fuera un voto en blanco o un voto nulo, o sea, se queda fuera. Y entonces, a la hora de contar con los diferentes concejales que hay, que son estas cifras, estos 27, aunque Ujú. tuviera, o sea, con estos votos no participa, eso que lo sepamos. Lo digo por lo siguiente, claro, es que lo siguiente, o sea, o lo siguiente, vamos, en este sentido, si vamos hacia arriba, es Podemos con 6.000 votos. Bueno, yo he echado cuentas y, en fin, es que son 5.000 votos, o sea, les faltarían a este partido les faltarían 300, 400 votos. Pongamos que son 4.500, cada vez variará un poquito, pero ese 5% son 4.500. Hoy los 4.500 los tenemos asegurados porque estamos un poco ahí rozando. ¿Cómo lo veis? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué cifras? Desde luego, si yo te pregunto, me dirás que quieres sacar la mayoría absoluta, eso ya lo sé. Pero partiendo de que es difícil sacar una mayoría absoluta, ¿con qué estáis jugando? ¿Queremos 1, 2, 3, 3 está muy bien, 3 está muy mal? Un poco, o decir, nos da igual, pero si luego podemos gobernar. ¿Cuál sería un poco el planteamiento o los objetivos que os marcáis? ¿Cómo estaría la noche electoral? ¿Qué resultado está para que Marga dé un salto de alegría y todos los burgaleses digan, pues oye, lo hemos conseguido? Bueno, yo creo que con estas cifras que estamos viendo aquí, Podemos, que sacó 2 concejales con 6.000, lo veis ahí, ¿no? Un 6,64 con Eso es. 6.000 votos. Bueno, en estas elecciones vamos con Izquierda Unida, que estaba integrada en Imagina Burgos. Bueno, pues no es difícil sacar como mínimo 3 concejales. El objetivo es ser decisivos, de manera que con ese ser decisivos podamos poner en marcha y arrastrar, digamos, al Partido Socialista
a poner en marcha de verdad políticas que transformen la ciudad y políticas de progreso y progresistas. Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, pues en ello estamos y yo creo que no es nada, digamos, no está fuera, digamos, de lo que alcanza nuestra imaginación el poder sacar como mínimo tres concejales. Es muy interesante el cuadro que has puesto porque efectivamente Podemos con 6.000 y pico votos tenía 2 concejales, sin embargo, imagina, con 4.000 no llegó a Claro, ningún concejal. porque no entra, o Cuantos sea, más no votos cuenta. tienes, Eso es. cuantos más votos tienes, más fácil es. El primer concejal es el más difícil, el segundo Exacto. relativamente, el tercero ya va siendo más fácil, el cuarto y así. Sí. Si sacamos un poco las cifras, basándonos en lo que hay, que tampoco sé si luego variaría mucho la participación, en este sentido, para que nos hagamos una idea, con 4.500 votos entramos y tenemos uno, casi seguro, y luego cada 3.000, si tuviéramos 6.000, como por ejemplo el caso de Podemos, pues cada 3.000 y poquito, 3.030, 3.050, otro más. No es una división exacta, pero bueno, a la hora de hacer las cuentas, eso sí. Pero claro, si tenemos 3.000 que decimos que es uno, ese primer uno, por eso del cero de que el partido que tenemos debajo de Podemos, de Imagina, al no llegar a esos 4.500 tiene cero. Cuando tiene 4.501, tiene uno y luego cada 6, 9 sería, digamos, partiendo un poquito ahí. En cada localidad es diferente, esto es el método DONT, que por ejemplo el tema de la barrera electoral, pues bueno, yo personalmente creo que no debería existir. Si el 4,68% de la ciudadanía quiere un partido, pues el 4,68% de los concejales, digamos así, deberían de ser de ese partido. Eso ya es otra cosa, eso ya es mi tema, pero yo hasta aquí, en mi tema no lo saco, entonces no terminamos y precisamente no terminaríamos, pero tenemos que dar paso a otras voces y a otras voces que vamos a dar paso, pues son, como verás, nos está viendo bastante gente, estamos ahora mismo 45 personas en directo, que es bastante gente, más luego todo el mundo que nos pueda ver en diferido, que serán bastante, y lo que vamos a hacer ahora mismo es dar precisamente la palabra a esa gente. Así que comenzamos ahora con una nueva sección que es la... Y bueno, daremos la bienvenida a Raúl Rodríguez, que ya lo tenemos aquí en antena. Y Raúl, cuéntanos antes de nada qué es lo que está diciendo la gente, qué se cuece por las redes. Mucho ladrillo, como decía Marga, y mucha gente con ganas de saber cosas de grupos. ¿El ladrillo de que esto es un ladrillo o de los constructores? No, de los constructores y de participación. He intentado, tengo aquí la tablet, tengo aquí el móvil, tengo el portátil, tengo todo, o sea que tengo muchas preguntas y pido a Marga que intentemos ser breves. Pues Raúl, te dejo a ti que preguntes y yo desaparezco de antena durante un momentito, mientras hagas tu sección. Ven. Bueno, yo cuando empiezo a hacer las preguntas, ¿no?, en el chat, yo soy el primero que pone la pregunta. Y yo siempre pregunto, ¿cuánto cobras al año? Muy buena pregunta. Bueno, pues yo no tengo un salario fijo al año porque no estoy liberada. Yo cobro dependiendo de las comisiones a las que asista. ¿Vale? Como somos 2 concejalas, pues la verdad es que tenemos que asistir a todas asistimos a todas las comisiones y cobramos por asistencia a las comisiones. Es decir, si no asisto a la comisión, no cobro, o si no asisto al pleno, no cobro, y si asisto, cobro. Y o sea que, bueno, por lo que he visto, unos 10.000 euros al año, ¿no? En bruto. Sí, exacto. En bruto depende de si asistes a más comisiones o a menos comisiones. Pues... No, bueno, quiero hacer una comparativa con un municipio de aquí cerca de donde yo vivo, que es Guadarrama, en Madrid. Cobran los concejales de la oposición por ir al pleno casi 15.000 euros. 15.000 euros fijos. Vale, para que nos demos cuenta lo que cobra Marga y lo que hace Marga. Es una pregunta de Diabrillo, que me dice, ¿nos podías comentar el incidente del Gamonal? ¿Qué opinión tienes sobre lo que pasó allí?
¿Se ha solucionado? ¿No? No, no está solucionado. A ver, No Gamonal está. es fruto del desarrollismo, ¿no? De los años 70, ¿no? Es un barrio muy, muy populoso y también muy popular, bueno, pues en el que viven pues, alrededor de 65.000 personas, creo que es. Es un barrio que fruto de este desarrollismo, bueno, pues es un barrio que no es nada amable, no tiene zonas verdes, no tiene un pulmón verde donde los vecinos puedan pues ir a respirar, digamos, aire puro. Es un barrio que está completamente copado por coches aparcados y en doble fila, y es un barrio fundamentalmente obrero, ¿vale? De clases trabajadoras, obrero. ¿Qué es lo que sucedió? En Gamonal hay que hacer una intervención, siempre lo hemos dicho. Nosotros cuando preparábamos el programa nos reunimos con diferentes colectivos, diferentes asociaciones y vecinos de Gamonal, y lo que nos decían es que había un problema de aparcamiento muy serio y sobre todo voy a recordar a Celes, que murió hace pocos meses. Era un hombre de Gamonal de toda la vida. Cuando hablamos con él, lo que nos contó es que Gamonal, la frase era, necesita lugares para pasear y lugares para aparcar. Desde el municipio, desde el ayuntamiento, desde el gobierno, hay que hacer una intervención en Gamonal para hacer de Gamonal un barrio amable, que tenga además todas las dotaciones necesarias, porque Gamonal ha sido el barrio, el gran abandonado desde las políticas del Partido Popular, que ha estado gobernando, bueno, pues siempre ha estado gobernando, excepto una legislatura y esta. Ha sido el gran abandonado en cuanto a intervenciones, a infraestructuras, a dotaciones, en fin, a centros culturales, centros cívicos, bibliotecas, el gran abandonado. Con el gobierno del Partido Popular en aquella época se quiso dar una solución al problema de aparcamiento, pero pactando con los de siempre, con los poderosos. Y lo que se hizo fue, bueno, pues decirle a los vecinos y a las vecinas de Gamonal que iba a haber una intervención en la calle Vitoria, que es por donde pasaba la Nacional 1 y es uno de los ejes bueno, que articula, digamos, la ciudad en cuanto a comunicaciones. Bueno, pues se quería hacer allí un bulevar para amabilizar la zona, pero a cambio de eso lo que se hacía era privatizar todo lo relacionado con el aparcamiento y le vendían los aparcamientos a precio de 40 o 50.000 euros. Los vecinos de Gamonal dijeron que ni hablar, que porque tenían, además, siempre al mismo constructor, ¿no? El constructor de referencia en Burgos se llama Michel Méndez Pozo, lo conoce todo el mundo. Sí, Y el gobierno de entonces llegó a un acuerdo con Méndez subterráneos para vendérselo abandonado, pues querían cobrar. De ahí surgió, ahí es donde surgió donde surgieron todas las movilizaciones y todas las protestas, entendiendo que muchos vecinos querían de verdad que se amabilizara el barrio, pero no a ese precio, ¿no? Pues no a ese precio, al precio de, o sea, resulta que me has dejado abandonado durante años, te has olvidado absolutamente del barrio, ahora vas a hacer una intervención en el que te vas a forrar tú y se van a forrar tus amigos. Bueno, pues todos los vecinos de Gamonal, que además tienen ese ADN de luchadores, dijeron que ni hablar, que por ahí no pasaban. Y eso fue lo que sucedió, que los movimientos de los vecinos y las vecinas de Gamonal le dijeron al alcalde en aquel momento que de ninguna de las maneras iban a permitir que se especulara con sus intereses. Todas las preguntas, la verdad, van referidas al ladrillo, pero también muchas sobre la participación, ¿no? Y, por ejemplo, Teco nos hace varias preguntas y reflexiones a ver, ¿qué tienes pensado para las bases sociales del municipio? Que sean vinculantes. ¿Tienes pensado hacer presupuestos
participativos en tu... Y luego, ¿qué tipo de contacto quieres hacer con las asociaciones vecinales? Eso a nivel participativo. Sí, a ver, uno de los pequeñísimos avances que ha habido esta legislatura ha sido la puesta en marcha de las juntas municipales de distrito. No porque haya sido una iniciativa del Partido Socialista, sino porque es obligatorio, porque lo dice la ley, sin más, quiero decir. Yo he sido la presidenta de la Junta Municipal de Distrito Este, que es San Pedro de la Fuente, Fuentecillas, que son barrios también muy populares, San Pedro de la Fuente, Fuentecillas, luego al otro lado del río, el barrio del Pilar, Las Huelgas, en fin, toda esa zona, por si hay algún burgalés que nos está escuchando, pues lo conocen. Bueno, he sido la presidenta de la Junta Municipal de Distrito y la verdad es que hemos luchado muchísimo y ha sido una experiencia muy interesante, pero muy frustrante también. Es decir, a la participación desde las juntas municipales de distrito hay que darles una vuelta, porque sí que es cierto que teniendo un presupuesto el distrito para llevar a cabo una serie de cuestiones relacionadas con peticiones que hacen los vecinos y las vecinas, pues ha sido muy difícil sacarlas adelante por toda la maquinaria que hay alrededor de las juntas municipales de distrito y porque no está... A ver, no, hay que darle, o sea, hay que engrasarla y el presidente tiene que poder ejecutar ese presupuesto. Ha costado mucho trabajo y, de hecho, hay algunas juntas municipales de distrito que no han funcionado. Y por ser también justos, hubo un gesto por parte del alcalde socialista que dijo que en cada junta municipal de distrito habría un grupo político diferente, ¿no? Nos dio la presidencia a cada uno de los grupos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que lejos de que las juntas municipales de distrito funcionaran pues de manera correcta, pues ha habido grupos políticos que se han dedicado a arrojar a la cara del Partido Socialista la Junta Municipal de Distrito y la falta de diligencia y de que salieran los temas adelante, lo han usado como armas políticas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Partido Popular. Ha habido otros distritos, otros presidentes de distritos que a los 3 meses, cuando vieron que aquello era complicadísimo, complejísimo y que era muchísimo trabajo, pues dimitieron, ¿no? Porque ellos pensaban que ser el correveidile de los vecinos hacia el equipo de gobierno pues no les satisfacía, entonces dimitieron. A mí la verdad es que no me ha importado nunca ser el correveidile desde los vecinos hasta hacia el equipo de gobierno. Es más, he sido muy pesada, muy cabezota y muy insistente en que había que hacer caso a las peticiones de los vecinos, no gestionando yo, o sea, no siendo yo la que tenía capacidad de ejecución de presupuesto. Y ha habido otros distritos gestionados por el Partido Socialista pues que han sido un fracaso porque el Partido Socialista en Burgos no se cree la participación y entonces, bueno, pues no convocaban las juntas municipales de distrito y se pasaban meses sin escuchar a los vecinos y a las vecinas. Nosotros creemos en los presupuestos participativos, es una de las asignaturas pendientes, porque además yo lo he visto en la Junta Municipal de Distrito, que además el color, digamos, o sea, la ideología en esas reuniones que hemos tenido para sacar adelante temas que afectaban al día a día de los vecinos, la ideología estaba fuera. El objetivo fundamental era sacar adelante todas esas cuestiones y nos hemos puesto de acuerdo y había gente que tenía pensamientos muy dispares y que se han puesto muy de acuerdo y que hemos sacado cosas adelante y cuestiones adelante con la unanimidad de todas las asociaciones que asistían a la Junta Municipal de Distrito. Y es muy interesante para los vecinos y para las vecinas, para la ciudadanía en general, ver cómo lo que tú pides sale adelante. O sea, es muy satisfactorio y al mismo tiempo es muy frustrante, muy frustrante que tus peticiones, además en un espacio de participación en el que tú crees porque asistes, ¿no? Y porque presentas cuestiones que a ti te parecen importantes, no salgan adelante. Es muy frustrante y además es muy peligroso jugar con este tipo de herramientas para arrojar como armas políticas porque lo que hace es desalentar. Lo que hace es desalentar la participación, desalentar la creencia en las instituciones, la creencia en cómo funciona el Estado, ¿no? Desalienta muchísimo. Por eso
o sea, yo como presidenta de la Junta Municipal de Distrito Este, lo que he tratado desde el primer momento, y eso que algunas veces había discrepancias, y lo habré hecho, y quizá lo he hecho, en alguna ocasión lo he hecho mal, ¿eh? Seguramente tendré muchas cosas que mejorar, pero lo principal era no desalentar, o sea, que todo el mundo estuviera ilusionado con que las cuestiones son difíciles de sacar adelante, pero que finalmente si estás ahí, si estás continuamente ahí, siendo muy, muy, muy pesado y muy cabezota, salen adelante. ¿Alguna pregunta más que tengamos, Raúl? Bueno, sé que tengo muchas, pero voy a intentar resúmela, haces una o haces varias que reúnan varias. Las 10 o 12 que tengo por aquí de los Venga, 3 canales. vamos, Raúl. Dale. A ver, nos hablan, por un lado, del acceso universal a la información municipal, que parece ser que no ha sido del todo la más idónea. Luego nos hablan del PGU que hace falta en Burgos, pero que si cuando se haga el PGU se va a convocar a la gente, ¿no? Para que participe en él. También nos han hablado de Antonio Miguel Méndez, sobre la licencia de obras que tuvo del antiguo alcalde del PP. Y vamos a ver, y otra era, alguien de Madrid nos pregunta qué pasó con la puerta de la catedral. Entonces, es un poco, y ya como, ya luego te preguntaré, Sanidrín, una cosa personal. Eso es. Marga. Vale, empiezo por esta última, la de las puertas de la catedral. Bueno, pues las puertas de la catedral finalmente se consiguió parar porque hubo una movilización espectacular. Se recogieron firmas y hubo más de 70.000 firmas que estaban en contra de las puertas de la catedral. Nosotros mantuvimos una reunión con el Cabildo en su momento, ¿no? Y con quien había, con la Cámara de Comercio y con de empresarios que eran los que habían, digamos, promovido esta iniciativa. Y lo que dijimos en todo momento fue que nos parecía una decisión que había sido tomada en un lugar oscuro, sin luces ni taquígrafos. Es decir, de pronto alguien se había levantado un buen día y había dicho, voy a poner unas puertas en la catedral y voy a poner las puertas que a mí me dé la gana. Hombre, nosotros lo que decíamos es que en una sociedad como la que vivimos, ¿no? En el siglo XXI, una sociedad democrática, este tipo de decisiones deberían de ser transparentes, a la luz, ¿no? Que todo el mundo pudiera participar y sobre todo que estuvieran avaladas por las entidades que se dedican a esto, ¿no? Pues por patrimonio, por ICOMOS, en fin, es que hubo muchas opiniones al respecto porque la decisión, sobre todo, la decisión había sido tomada de manera totalmente oscura y sin transparencia ninguna. Y por eso yo creo que surgió toda esa polémica alrededor de las puertas de la catedral, que nosotros no entrábamos en si eran bonitas, si eran más feas, si el artista nos parecía que tenía una trayectoria interesante o no. No entrábamos ahí, porque Antonio López, o sea, es un artista consagrado, ¿no? Nadie duda de su trayectoria, ¿no? Pero sí que esa decisión, ¿dónde y quién la había tomado? ¿Dónde y quién la había tomado? No se toman las decisiones así con respecto a una cuestión que además es tan emocionalmente vinculada con el, digamos, el corazón de los burgaleses y de las burgalesas. O sea, que es la catedral, ¿no? Eso por un lado. Cuando hablamos de Burgos, una de las cosas que nos sale, que además también salía al inicio del programa, ¿no? Pues es eso, la catedral de Burgos y bueno, pues como un icono, ¿no? Al igual que tenéis otros varios. Pero bueno, seguimos con las preguntas del chat, que te las has apuntado. A mí también en relación a esto, y por ser muy rápidos, siempre hablamos de Burgos, de la catedral, de la morcilla de Burgos, del Camino de Santiago. A ver, Burgos es un nudo logístico con muchísimo futuro y además tiene muchísima industria. Y estamos además en una zona en la que podríamos tener muchísima proyección si no tuviéramos ese techo de cristal de los de siempre, que están mandando los de siempre y que están gestionando y mangoneando los de siempre. Eso por un lado. Por otro, había una pregunta alrededor del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Me ha parecido entender. Bueno, todas las cuestiones relacionadas con el urbanismo
siempre tienen como por detrás, porque es muy complicado, pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con el urbanismo, con las modificaciones del plan general, tiene una repercusión directa en la ciudadanía y además son cuestiones muy técnicas y muy complejas. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. En el barrio de Gamonal, que por eso también los vecinos de Gamonal estaban tan súper enfadados, indignados, las salas de apuestas se han multiplicado por 3 en los últimos años. Y fue porque en el Plan General de Ordenación Urbana se modificó una frase, una sola frase, que lo que hizo fue poner una alfombra roja a que los empresarios de las salas de apuestas pudieran abrir una sala de apuestas al lado de un colegio, en un edificio de vecinos o al lado de un centro cívico. Sin la restricción en cuanto a metros, etcétera, entiendo, ¿no? Exacto. Eso fue lo que sucedió y eso fue una pequeña modificación en el Plan General de Ordenación Urbana. Por eso esta pregunta que ha surgido aquí me parece tan interesante, porque eso repercutió muchísimo. Nosotros hemos sido con esto muy beligerantes y hemos estado muy pendientes y muy pues del lado de los vecinos, porque sabemos lo que supone y el drama que supone para familias obreras que además haya un adicto al juego en el seno de su familia. De la mano de la ABAG, de la Asociación de Rehabilitados del Juego Patológico de Burgos, se hizo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para sacar las salas de apuestas de los barrios y mandarlos a los polígonos industriales. Y estamos en ello, porque el lobby de las salas de apuestas y del juego ha hecho varios recursos Tiene poder, y bueno, sí. nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. No sé qué más preguntas había. Una relacionada con Méndez Pozo, con, no sé, ¿había alguna...? Sí, bueno, ahora creo que has respondido prácticamente a todo. Raúl, no sé si quedaba algo de lo que has dicho pendiente. No, pues, como ya vale. habías hablado de... Vale, si en ese sentido continuamos y como os digo, aparte de las preguntas del chat, también tenemos colaboradores habituales, tertulianos si queremos, aunque la palabra tertulianos no nos ha gustado así mucho, y a nuestros colaboradores hoy les estrenamos una sección que es el Sanedrín. Y hoy, como representante del Sanedrín, que parece que también está en un despacho oscuro, ahí a ver, juntándose y diciendo cosas. No, aquí no, aquí está al revés, aquí luz y taquígrafos y sobre todo para preguntar pues eso, a los diferentes candidatos que vengan, alguna pregunta un poco más malévola o preguntas que se nos han quedado en el tintero. Y bueno, y relacionado con ello, pues hoy tenemos a Pili Vierge de Cuaderno de Maestra. Pili, muy buenas tardes, ¿cómo estás? El micro te lo estoy intentando poner, pero por lo que sea, vale. Ya lo he puesto. Muchas gracias, Víctor. Bueno, lo primero es felicitar a nuestra invitada. Además, no hace falta que diga, Marga, no hace falta que digas que eres feminista, porque tal como has empezado hablando de que eres madre, de que eres de tu hija, de cómo tienes que conciliar, o sea, y de todo el tono que le das a tu visión municipalista, se nota. Bueno, en cuanto a la Junta Municipal de Distrito, como hay mucha gente para preguntar y en el Sanedrín somos más, solo voy a atenerme a 2 preguntas y no voy a preguntar por educación, que es lo que siempre pregunto. Porque primero en la Junta Municipal de Distrito veo que, como en ninguna parte de España, no son vinculantes. Esto ya me gustaría a mí que tuviéramos un nivel democrático que los consejos fueran vinculantes, pero no va a ser. Espero verlo algún día y no sé si llegaré. Pero veo que también la normativa no está clara porque habéis tenido problemas de convocatoria, de agenda que no se convocaban. ¿Esto es que hay que retocarlo o qué me puedes decir de esto? Porque sería llegar a la siguiente legislatura un objetivo, ¿no? Sí, bueno, nos pasamos 1 año y medio más o menos para escribir el reglamento. Todos los grupos hicimos aportaciones.
la verdad es que fue muy complejo escribir el reglamento. No me quiero enrollar mucho, ¿no? Porque, bueno, se utilizó el reglamento desde el primer momento, no estaba claro quién iba a gobernar en aquel momento, el Partido Socialista estaba solo, parecía que iba a gobernar la derecha y entonces Ciudadanos pidió un distrito industrial, le dieron, al final crearon el distrito industrial para darle gusto a Ciudadanos, que parecía que iba a ser la llave, pero finalmente fue el Partido Socialista el que gobernó con Ciudadanos y también se tuvo que comer el distrito industrial. Pero el Partido Popular trató de ralentizar lo máximo posible la puesta en marcha de los distritos. Hay que darle una vuelta. Las convocatorias están perfectamente reguladas, ¿eh? Se tienen que convocar como mínimo cada 2 meses y la nuestra es el tercer lunes de los meses impares. El resto de convocatorias lo mismo. No es obligatorio convocarlas, es como mínimo cada dos meses. No sé si el reglamento hay que darle una vuelta, lo que hay que darle una vuelta es a que sean de verdad, el presidente tenga capacidad ejecutiva y que efectivamente lo que dicen los vecinos y las vecinas sea vinculante. Para mí ha sido muy difícil ser presidenta y la verdad es que ha sido lo que más me ha quitado el sueño, porque creo de verdad en la participación y sin embargo no formo parte del gobierno, ¿no? Yo no formo parte del gobierno, yo estoy en la oposición. Yo podía haber jugado con el distrito como se ha hecho desde otros partidos políticos, ¿no? Para arrojárselo al Partido Socialista y decirle qué mal lo haces todo mal, es todo horrible. Pero entendía que las peticiones de los vecinos eran mucho más importantes que a lo mejor los votos que yo pudiera ganar o el partido. O sea, quiero decir, estas dinámicas de los partidos que son a veces muy incomprensibles. Y entendía que las peticiones de los vecinos eran mucho más importantes que lo que a mí me pareciera. Y me ha quitado el sueño en muchas ocasiones. Y hay que darle una vuelta porque si tú eres presidente de la Junta Municipal de Distrito tienes que poder tener capacidad de ejecución del presupuesto. Y seguramente pues a lo mejor tiene que ser el equipo de gobierno el que lo lleve adelante. O que los grupos de la oposición tengan un poco la misma visión que tengo yo, ¿no? Y que no se pongan a utilizarlo como arma política arrojadiza, que sean responsables y que se comprometan con ello. Porque también se hablaba de que fueran los vecinos los que ejecutaran, pero yo no sé si a los vecinos hay que cargarles con semejante responsabilidad, porque la verdad es que es complicadísimo, ¿eh? Pero bueno, a mí me parecería bien si se llegara a un acuerdo y si, yo qué sé, las peticiones de las juntas municipales de distrito fueran una prioridad absoluta para el equipo de gobierno en ese momento. O sea, si hay una petición, pues que salga adelante rápido. O sea, esta es la petición y no ponerla en el 5.º lugar de la lista. Vale, hablando de Gamonal, hola Joseda, me he dado cuenta también de otra cosa, de una característica de Burgos. O sea, yo estaba mirando el mapa escolar y Sí. me he dado cuenta que es que Burgos capital, Burgos, la provincia tiene una característica y es que está todo, o sea, a ver, está todo muy localizado en la capital de Burgos. La capital aquí yo veo que tiene 173.483 habitantes, pero en cambio los pueblos que yo estudiaba, que es Belorado, Briviesca, Castrojeriz, bueno, me había estudiado un montón de pequeña en geografía que te los hacían aprender de memoria, he ido mirando y hay muchos de 2.000 habitantes. Aquí tengo venta de baños de 6.000, son pequeños. Entonces yo me imagino que cuando tú te presentas como concejal a Burgos, tu visión ¿es únicamente de la capital o en la capital están centralizados los servicios de la comarca? O sea, ¿cómo influye esto en la capital? Bueno, hay muchos servicios que están centralizados en la capital y hay muchas cuestiones relacionadas con el Alfoz que nosotros también hemos puesto sobre la mesa, porque hay muchos burgaleses y muchas burgalesas que trabajan en Burgos y viven en el Alfoz y se desplazan cada día en su coche del Alfoz a la zona industrial de Burgos. Hemos pedido muchas veces que el transporte público se amplíe también al Alfoz, ¿no? Que haya un transporte desde lo municipal, pues que haga que los vecinos y las vecinas que viven en Alfoz no necesiten coger el coche para nada. Pero lo mismo en los desplazamientos diarios desde los vecinos de Gamonal hacia el polígono de Villalonquejar, por ejemplo, ¿no? Porque te gastas casi... Sí.
la acumulación de vecinos en Gamonal debe de ser que se han desplazado de los pueblos a vivir en la capital, por lo que sea. Bueno, sí, muchos vecinos se vinieron a vivir a Gamonal. Sí que es cierto que Gamonal ha envejecido mucho. Ya no es el Gamonal de hace unos años, pero hay muchas cuestiones relacionadas con el equilibrio entre los barrios que se ha dejado, que los gobiernos anteriores pues, no han tenido en cuenta, ¿no? Todas las inversiones eran para el casco histórico, para el centro de Burgos, que está muy bonito y hay unas zonas peatonales estupendas y es fantástico, pero esto ha ido en detrimento de las inversiones en, pues, por ejemplo, en Gamonal, que ha sido el gran olvidado. Pero no solo Gamonal, también otros barrios de la ciudad. Estoy pensando ahora en San Pedro y San Felices, que también necesita de dotaciones y de polideportivos y en fin, de dotaciones que hagan que los vecinos no se tengan que desplazar lejos para llevar a sus hijos a un centro cívico. Hay un problema también, por ejemplo, en San Pedro de la Fuente Fuentecillas, que no tiene un instituto. Es el único distrito de Burgos que no, donde si tú tienes un hijo o una hija en edad de ir al instituto, no puedes elegir un instituto público porque no existe. Los institutos que hay son concertados o son colegios concertados. No existe. Es una petición de los vecinos y las vecinas de San Pedro de la Fuente Fuentecillas y de toda aquella zona de hace mucho tiempo, pero la Junta de Castilla y León les ha dicho que no. Ha dicho que no y que no es, que en unos años descenderá la población y que ahora no ven viable que se haga un instituto ahí, que es necesario por otra parte, porque los chavales y las chavalas de esa zona se tienen que desplazar pues muy lejos para ir al instituto público más cercano. ¿Alguna pregunta más de estos? Los barrios ha sido como olvidado. Perdón. Pili ya ha hecho sus preguntas, Joseda no se te oye, pero Honorio y Raúl, ¿alguna pregunta más? Honorio, en este caso, Honorio es uno de los miembros clave de Círculo TV y bueno, hola. Honorio forma parte también del Sanedrín, son todos miembros del Sanedrín que llamamos y suele hacer unas preguntas, la verdad que muy interesantes, unas reflexiones muy importantes, así que Honorio, ¿tienes alguna pregunta ahora para realizarle a Marga? Buenas noches, bienvenida Marga. No soy un elemento más importante o menos que cualquier otro compañero. De todas formas, gracias por esa referencia que has hecho, Víctor. Yo voy a abandonar un momento el Sanedrín y voy a retomar lo que estaban apareciendo en comentarios, que he recogido dos preguntas que considero muy importantes. Una es sobre los presupuestos participativos. Estamos avanzando en democracia y es uno de los logros que la ciudadanía pueda participar hacia dónde se orientan los dineros, ¿no? Y la pregunta concreta que te hace Teco es ¿qué temas importantes en los presupuestos participativos hay más allá de 4 farolas en la plaza? Y el índice de participación en esos presupuestos. Bueno, fundamental todas las políticas relacionadas con la vivienda. Si tú tienes a una ciudadanía articulada y que sabe qué es lo que sucede en su entorno, pues hombre, todas las políticas de vivienda que vengan de la mano de los vecinos y las vecinas, que son los que están sufriendo los precios de los alquileres insoportables, que son los que sufren que su hijo no puede independizarse porque no está dentro del mercado hipotecario, pues hombre, pues por ejemplo, todas las ideas que vengan desde los vecinos y las vecinas, pues seguramente serán mucho más realistas que las que se puede hacer desde un despacho sentado y hablando con el interventor o con el tesorero en el ayuntamiento, ¿no? Eso, por ejemplo. Pero luego todo lo relacionado con las dotaciones públicas, ¿no? Con el día a día de los vecinos y las vecinas. Nosotros hablamos siempre de la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto que nos gusta mucho. Y Burgos, además, es una ciudad que por su configuración urbanística es una ciudad que está alargada a lo largo del río Arlanzón, ¿no? Que está pegada a un cerro, que tiene como diferentes núcleos muy populosos. Esto de la ciudad a los 15 minutos sería muy fácil de poner, bueno, muy fácil, sería mucho más fácil que en otras ciudades de poner en marcha, porque tiene diferentes núcleos poblacionales en toda la ciudad, una ciudad alargada. ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? Bueno, pues que yo no necesite más de 15 minutos para ir al centro de salud, para ir al centro cívico, para llevar a mi hijo o a mi hija al cole, para ir a hacer deporte, para darme un paseo por una zona verde.
Eso es la ciudad de los 15 minutos, que pueda desplazarme caminando a todas partes y que lo más lejos que tenga que llegar para hacer mi día a día sean 15 minutos. Y eso es necesario que los vecinos y las vecinas estén ahí diciéndonos, oye, mira, es que yo quiero llevar a mi hijo al cole andando, no quiero llevarle en coche. Por favor, refuérzame estas líneas de autobuses o ponme una línea que pase por aquí, por ejemplo, por ser muy básico. O no quiero tenerme que desplazar en coche a ir a trabajar al polígono industrial. Quiero poder dejar el coche en casa porque me gasto 150 euros al mes en gasolina que puedo emplear en otra cuestión. O en mi barrio hace falta darle una vuelta a cómo enfocamos el comercio local, cómo apoyamos el comercio local, qué tipos de comercios hay. Hay zonas de Burgos que están muy, no sé cómo decirlo, guetizadas en el sentido de especialización en determinados comercios o determinado tipo de población. Hay zonas que están más envejecidas, hay barriadas que tienen, que tienen mucha más densidad de población y casas que tienen muchas peores condiciones. Pues todo eso hay que equilibrarlo y sin la mano de los vecinos es imposible hacerlo. Bien, entonces entiendo que es una sugerencia que lanzas a la ciudadanía burgalesa, ¿no? Que quizás no las están realizando. Hay otra pregunta que le realiza Luis Ríos, es sobre el condado de Treviño. ¿Estaríais dispuestos a impulsar una consulta vinculante para que de manera vinculante ese condado perteneciese a Euskadi? A ver, lo que no tiene ningún sentido es que si yo vivo en una zona pegada a... Me pongo enfermo, voy a poner un ejemplo muy fácil. Me pongo enfermo y resulta que el hospital que me queda más cerca está a 15 kilómetros, ¿no? Todos los servicios a los que yo necesito en mi día a día me queda a 15 kilómetros y me están obligando a irme a 80, desplazarme a 80 kilómetros. Quiero decir, hay que hacer... la política tiene que estar muy relacionada con el territorio, ¿no? Con lo que está más cercano. O sea, no puede ser que yo no puede ser que yo, o sea, por una cuestión de política, ¿no? De geografía política, me tenga que desplazar a un hospital que me queda muchísimo más lejos, teniendo un hospital muy cerca. Bueno, pues yo lo que haría sería preguntarles a los vecinos y a las vecinas del condado de Treviño cómo se sienten, qué es lo que necesitan, qué es lo que les facilita, sobre todo, qué es lo que les facilita su día a día, ya olvidándonos de cuestiones políticas. ¿Qué te resulta más fácil? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Estar en Burgos o pertenecer a otra provincia? Bueno, pues preguntárselo y ver sobre todo qué es lo más racional para ellos. Y en ese sentido ser generosos, ¿no? Con los vecinos y con facilitarles la vida, que al final eso es la política. Bien, entonces entiendo que impulsarías esa iniciativa, ¿no? De adhesión de Treviño a Euskadi concretamente. Y ahora vuelvo al Sanedrín y te hago una pregunta desde ese espacio, ¿no? Castilla y León es una de las autonomías con más densidad anulada en el sector agrario, en el sector ganadero, en el sector de explotación forestal. ¿Qué políticas fiscales o de incentivos económicos de otro carácter o formativos podríais impulsar desde vuestra formación para recuperar ese sector ganadero y que las explotaciones intensivas no prioricen la explotación de esos terrenos? A ver, es un tema complejo, pero de lo que se trata es de digamos, potenciar la economía a pequeña escala, no a gran escala. O sea, este tipo de explotaciones que lo que hacen es, digamos, quemar el territorio, ¿no? O hacer que haya pueblos en los que no haya agua potable, ¿no? O pueblos, en fin, en los que el entorno digamos, se hace más, no sé cómo decirlo, es un entorno más difícil y se hace más árido porque está lleno han puesto unos molinos de viento que están fuera digamos, de todo el sentido común, ¿no?
nosotros, claro que estamos a favor de las energías sostenibles, de la energía renovable, pero desde luego no de la manera que se está haciendo ahora, ¿no? Que parece que vienen grandes multinacionales a que la provincia de Burgos sea el gran, digamos, el gran laboratorio y proyecto piloto de grandes multinacionales para que Burgos sea el generador, ¿no? La provincia de Burgos sea el generador de electricidad que vaya fuera. De lo que se Bueno, trata es de preguntar y hola. de promover la economía a pequeña escala. Y eso es lo que da Buena, riqueza a los pueblos. pues buenas noches, Marga. Son ahora las 9:11 Hola, minutos, las 8:11 aquí en Canarias. Bienvenida, como siempre, aquí hola. al canal. Y bueno, te quería hacer, bueno, dos preguntas. Una es sobre, hoy en Burgos se han alcanzado una máxima de 17 grados, cuando lo normal es que hoy esté entre 1 y 12 grados en este mes de marzo, que lo he estado mirando. Entonces, me gustaría preguntar también cuál es vuestro proyecto de sostenibilidad, viendo la actual situación climática, la crisis climática que estamos viviendo, en el que, por ejemplo, hoy en la costa valenciana se han alcanzado 30 grados, cuando lo normal es que en la península no se alcancen los 20 grados en esta época del año. Y es así. Entonces me gustaría conocer esa cuestión, y después también el tema de las energías, como bien has dicho, sí a las energías renovables, pero que no tengan un impacto que sea lesivo para el medio, al medio donde se vaya a hacer. Por ejemplo, en Canarias, en Gran Canaria, se quiere hacer un proyecto que con el tema de aquí no hay agua y se quiere hacer aquí un rollo de meter agua para arriba para la cumbre y tal, y quieren, bueno, es una obra que vale mucho dinero y tal, y va a destrozar el medio natural con tal de generar energía hidráulica, pero que no se puede crear energía hidráulica en un territorio donde no hay apenas agua. Eso es lo mismo que pasa allí. O sea, está sucediendo con el tema de las energías eólicas, que se está sobreexplotando el territorio, como bien está indicando, y encima esa energía renovable que se genera, encima no se revierte para la mayoría social de Burgos, en este caso, o de cualquier otra provincia, y encima quien sale beneficiado de esto siempre son las empresas que también abusan de la energía fósil, que son Iberdrola, que son Endesa, que ahora van de verdes, pero que son los mismos que están también utilizando esta energía. Y la segunda cuestión, y ya aquí termino porque entiendo que el tiempo es limitado, es la cuestión de la centralidad. Me has hablado mucho de la ciudad de Burgos porque eres la candidata a la alcaldía, pero me gustaría conocer si hay algunas candidaturas también en la provincia, en algunos pueblos, y cuál es el actual y cuál es el actual proyecto también, no solo de ciudad, sino de provincia, conjuntamente, más naciendo espacios políticos que yo veo que en parte son buenos y negativos, en parte es necesario que la gente, por ejemplo, lo de Teruel existe, pero que en parte tampoco creo que sea del todo positivo, porque eso significa que hay unas carencias. Entonces me gustaría conocer también eso, qué carencias hay en Burgos como provincia que realmente se deba de defender y proteger, porque a veces se utiliza esa España vaciada, se explota esa España vaciada, pero sigue estando vaciada, y sigue la gente como tú, que te tuviste que ir de Burgos para poder trabajar, que es una pena. Sí, bueno, ese es uno de los grandes, perdona, es uno de los grandes retos, el tratar de retener de alguna manera el talento joven en la ciudad. Y hay muchos factores que lo condicionan, muchos factores que lo condicionan. No solamente, bueno, el precio de la vivienda es uno de ellos, pero también el cómo está, digamos, enfocada la cultura, el ocio hacia la gente joven, el tratar de tener una universidad que retenga, ¿no? Y que sea interesante para atraer gente, el crear industrias que sean también atractivas, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros hablábamos de Burgos como capital o como cuna del castellano, que también es una industria que dinamiza y que atrae talento desde fuera, ¿no? De jóvenes que vienen pues, a estudiar español a Burgos, y esto ha sido uno de los grandes olvidados. Y luego, lo último de lo que estamos hablando es el que está ahora mismo muy en boga esta semana,
muy en boga, ¿no? Muy en la boca de los políticos, es el nudo logístico, ¿no? Burgos como nudo logístico y como eje del corredor atlántico que se ha quedado fuera. Pero bueno, sobre todo nosotros el discurso que tenemos es el de articular la provincia de manera sostenible, ¿no? Que hoy por hoy pues, las comunicaciones son bastante nefastas, poniendo hincapié sobre todo en el transporte sostenible, ¿no? Que al final son las redes de ferrocarril. Nosotros hemos llevado también muchas propuestas al Pleno, que algunas han salido adelante y otras no, relacionadas, pues, por ejemplo, con las comunidades energéticas. De esta estamos especialmente orgullosas porque salió adelante y ya está en marcha la primera comunidad energética en Burgos, ¿no? Alrededor de un centro educativo. Hablamos también de dar ejemplo desde el ayuntamiento para que los edificios del ayuntamiento fueran sostenibles, ¿no? Y estuvieran instaladas placas fotovoltaicas o que fueran lo más sostenibles posibles. Hablamos mucho siempre del transporte público y de cómo, cómo facilitar que todo el Alfo de Burgos se pueda desplazar a trabajar en transporte público. Y hablamos también de transformación energética, de transformación de la industria, ¿no? Pero la industria en ese sentido nos lleva, o sea, va por delante de incluso de algunas de las políticas que se hacen desde el ayuntamiento, porque también ellos saben perfectamente, y son los principales afectados de toda esta crisis que nosotros llamamos la crisis de la energía relacionada con los combustibles fósiles, no por cumplir y por sacar adelante los objetivos de la Agenda 2030, porque, bueno, de la Agenda 2030, porque es un compromiso, pero porque realmente les va la vida en ello, ¿no? Les va la vida en su dinero y en su porque al final es lo que les pica en el bolsillo, ¿no? Toda esta crisis de la energía. Nosotros en la medida de lo posible, desde el ayuntamiento, tratamos de sacar adelante todas estas cuestiones relacionadas, pues, por ejemplo, tratar de incentivar de alguna manera y de proteger y de apoyar y de avalar y de empujar a los vecinos que quieran, sacar adelante, poner en marcha soluciones de energías renovables en sus edificios, en sus comunidades o los vecinos particulares o en sus negocios, ¿no? Todo el comercio burgalés, y presentamos una propuesta al Pleno para que se redujera el IBI, para que el IBI se bonificara o los impuestos, las tasas que se pagan al ayuntamiento se bonificaran. Trabajamos de la mano de Ecologistas en Acción y de Alianza Verde, ¿no? Que es nuestro, digamos, partido político de referencia, con el que estamos tratando de llegar a un acuerdo para ir en coalición también, que se una a la coalición que ahora tenemos ya fundamentada y muy digamos, trabajada con Izquierda Unida, desde Izquierda Unida y desde Podemos, ¿no? Y tratamos de que Alianza Verde también se una. Y bueno, y en ese sentido no hemos dejado de tratar de, pues eso, de que los objetivos de la Agenda 2030 estén sobre la mesa siempre y se saquen adelante. Todas las proposiciones están, digamos que tienen esa idea transversal. Lo haremos mejor o peor, con mucha humildad, pero desde luego sin pararlo. He visto por aquí, si me vais a permitir, he visto por aquí lo del Hotel de los Caballos, que parece que despierta como mucho interés, ¿no? El Hotel de los Caballos, ese hotel que hay en Burgos, que está funcionando sin licencias desde hace más de 7 años y que tiene un apellido muy claro, que es el García Gallardo, y que sigue sin funcionar, y que hoy por hoy sigue funcionando, pero lleva más de 7 años funcionando sin licencias. Es nada más decir esto, y en este sentido esta denuncia constante y continua desde Podemos en el ayuntamiento, que siempre están manejando los hilos por detrás, los de siempre, los mismos apellidos. Dicho así por encima. Sí. Y volvemos un poco a lo que comentabas al principio de los apellidos y de las familias. Pues Marga, no podemos decirte otra cosa que muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por estar hoy en esta entrevista.
desearte mucha suerte y mucho acierto y mucho trabajo en la campaña. Exacto. Y después en el ayuntamiento que entrarás, y que, como dices, ojalá seáis decisivos, ojalá podáis acometer todas las ideas que lleváis y convertirla en logros, ¿no? Yo creo que los habitantes de Burgos, los votantes de Burgos, tienen aquí una gran opción política, y ahora no se puede pedir el voto, pero de aquí a 2 meses, pues si nos preguntan, ya sabemos nosotros a quién decir que estaría muy bien que desde luego se le votara. Esperamos que, bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha gustado la entrevista? Esperamos que te haya gustado. Esperamos sobre todo también que a las personas de Burgos, en este caso a todas las personas que nos ven, pero sobre todo a los burgaleses y burgalesas, luego puedes tú misma repartir las redes, compartir, vamos, tú misma o el partido, ¿no? Que al final tiene que haber ese movimiento, compartir, y a cuanta más gente lleguen todas las propuestas, pues yo creo que mucho mejor. ¿Te has encontrado a gusto? Sí, la verdad es que muy a gusto. Sí que es cierto que de todas las entrevistas siempre aprendo y siempre pienso, me tengo que mirar más esto, porque la respuesta siempre, de todas las entrevistas, no solo con vosotros, siempre pienso, bueno, tengo que profundizar más en esto o tengo que ir más allá en esto otro. Siempre es un aprendizaje. Y luego que no solo entrevistamos nosotros, los que ves, por decir así, en persona o en cara, sino que tenemos mucha gente, tenemos aquí muchos periodistas detrás, muchos redactores que nos van mandando sus preguntas, y de eso se trata. O sea, al final hay que preguntar, hay que responder, los políticos tienen que responder a los ciudadanos. Aquí nosotros la verdad que contamos con ciudadanos muy implicados y que de verdad pues sienten la política como algo importante y necesario para trabajar. Y siempre los ejemplos buenos hay que potenciarlos, y como muchos comentarios veréis también, que se habla de gente que igual, pues bueno, no es... hay ejemplos negativos que hay que evitar. Pues bueno, nosotros vamos a intentar potenciar a esos ejemplos buenos. Hoy tenemos a Marga Arroyo, desde luego una candidata que te volvemos a dar las gracias, porque ha sido muy difícil por tu parte, digamos, el poder atendernos. Te damos las gracias, y bueno, a todos los que estáis aquí, pues simplemente deciros que os damos también las gracias por venir aquí. Os recordamos que estáis viendo Ruta 28M, que la estáis viendo en 3 canales, en el Policrítico, o lo estáis viendo en uno, pero se está emitiendo en 3 canales, Canal Policrítico, Canal Los Demos y Círculo TV. En Círculo TV, cuando finalice este programa, tendremos un halo Joseda. Y cuándo nos veremos no lo sabemos, dónde estaremos no lo sabemos, pero sí, no sabemos a dónde iremos, pero sí que sabemos que nosotros estaremos a este lado de la pantalla y vosotros al lado siguiente, enfrente. Estos 2 meses que nos quedan de campaña vamos a estar hablando con todos, vamos a preparar a las candidatas, a los candidatos. Bueno, por cierto, cualquier persona que quiera proponer algún candidato o alguna candidata, que nos lo diga. Exacto, yo solo quiero decirte, Víctor, felicidades, ha estado muy bien el programa y te quiero dar las gracias por el programón que has hecho hoy, y quiero también, como no, darle las gracias a Marga Arroyo y a todos los que nos han seguido en esta hora y 20 que llevamos de directo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, sobre todo a la gente que nos está viendo, que es de lo que se trata. Nosotros estaremos aquí mientras haya gente al otro lado, así que hasta la próxima en Ruta 28.